El calendario judío está lleno de festividades y, por lo tanto, de comidas familiares que nos hacen subir de peso muy fácilmente. ¿Qué podemos hacer para cuidar nuestra alimentación y al mismo tiempo participar en cada evento familiar? La nutróloga Amelia Mugrabi nos da algunos tips para que en esta festividad de Pesaj mantengamos un equilibrio saludable y sin culpas. Hola Amelia, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Gracias, Nadia, igualmente. A ver, ¿cómo es eso de que uno habla a tu consultorio, pide una cita de primera vez y resulta que o la dan a muchísimo tiempo o simplemente no la dan? ¿Qué es lo que hace Amelia Mugrabi como nutrióloga que pues tiene el consultorio lleno? Bueno, pues son muchos años de ir perfeccionando una técnica de nutrición que yo le llamo psicología de la nutrición. No, yo le llamo así, existe, pero yo cuando empecé practicando lo que me enseñaron en la escuela y de pronto me fui dando cuenta, pacientes me decían que les estaba cambiando la vida, o sea, en lo que bajaban de peso, me decían, Amelia, es que me está cambiando la vida. Entonces, indagué un poquito más qué era lo que yo hacía con ellos. Y encontré esta técnica de la nutrición que se llama psicología de la nutrición, en donde mucho más allá que dar una dieta para perder peso, le ayudamos al paciente a despertar a su comedor intuitivo. Es esta personita con la que nacimos, ese bebé que sabe cuándo tiene hambre para comer, cuándo ya no tiene hambre para parar de comer y que se fue durmiendo a lo largo de la vida por muy diversas razones, como por ejemplo que nuestra mamá no nos dejaba pararnos de la mesa hasta que no nos termináramos el plato, o porque empezamos a confundir el hambre con la ansiedad. Estos temas, no sé, en las mujeres muy hormonales, de pronto no es hambre lo que tienes, comes por ansiedad y empiezas a sobrealimentar al cuerpo. Entonces, pues me fui dando cuenta qué era lo que yo hacía, cuál era mi superpoder, así le llamo yo, y pues yo creo que eso es lo que ha hecho que la gente vea en mi sistema un sistema no tan convencional. ¿Quieres decir entonces que eso que el niño hace de comer a la hora que quiere, la cantidad que quiere, a veces dejar mucha comida en el plato está bien y que las madres no deben de meterse en esas decisiones? Sí, sin embargo, no quiero que esto se vaya a malinterpretar. O sea, sí, lo ideal es dejar al niño decidir cuándo quiere comer y cuándo parar de comer. Pero muchos niños se vuelven mañosos y entonces dejan de comer comida para después decir tengo hambre, quiero comerme un dulce. Y entendamos que lo segundo tiene que ver con reglas del hogar, ¿no? Yo, por ejemplo, a mis hijos, si no querían comer algo del plato, pues los dejaba que no lo comieran, y si luego me decían que tenían hambre, pues les decía que se tenían que terminar lo que habían dejado pendiente. Pero eso tiene que ver con reglas del hogar. Pero sí, lo ideal es ayudarle a los niños a no dormir a ese comedor intuitivo. ¡Qué maravilla! Ahora, estamos nosotras aquí el día de hoy porque está por iniciar pues, la festividad de Pesaj. Y es que pues el calendario hebreo está lleno de festividades en donde pues la comida es parte esencial. De hecho, hay un chiste que le preguntaba un niño a su abuelita, abuelita, ¿qué es lo que festejamos hoy? Y la abuelita le contestó, no sé, que nos iban a matar, de último momento no nos mataron y eso es todo, siéntate y come. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer con estas festividades? Las personas a veces entre más observantes, pues más comidas tienen a lo largo del año. Que si la cena de antes y después de Yom Kippur, las cenas de Rosh Hashanah, los seders de Pesaj, también las comidas en la Sukkah, es tanto que se gira pues alrededor de la comida. ¿Cómo conciliar este tema de no perder el control de nuestro peso, de nuestra nutrición y al mismo tiempo pues ser parte de todas estas festividades? Sí, claro. Pues definitivamente es todo un arte, porque nosotros en consulta, o sea, lo que yo hago con mis pacientes no es de una o dos consultas. La verdad es que la gente pasa meses conmigo trabajando, porque lo que nosotros buscamos, por un lado, es ayudarles a despertar a su comedor intuitivo. Pero por otro lado, las personas, algunas de ellas, son comedores emocionales. Y definitivamente estas hermosas costumbres que tenemos las madres judías de convocar a nuestra familia a través de los alimentos, platillos de nuestros ancestros, recetas que no se pierdan, porque en realidad es algo muy, muy lindo. Hoy que yo invito a comer gente a mi casa, pues lo sé y lo vivo. Entonces, lo que buscamos es ayudarle a nuestro paciente que, aún a costa de ser un comedor emocional y reconocerse como tal, puedan mantener lo más posible despierto a este comedor intuitivo.
Entonces, pues les doy muchísimos consejos, muchísimos tips que les ayudan a, al mismo tiempo, poder disfrutar de esta deliciosa comida que tanto nos gusta, nos encanta. Por otro lado, no echar a perder el tratamiento que llevan pues trabajando los meses previos de una manera de verdad muy ardua. A ver, entonces aterricemos, por favor, tips básicos que para esta fiesta que está empezando o para cualquier otra, para las personas que vean esta entrevista en otro momento del año, ¿qué debemos de hacer en estas fechas en donde pues cuidarse también es básico y ser parte de la familia y de las comidas también? Tips básicos, Amelia. Ok, ahí te va. Te voy a platicar lo que le digo a mis pacientes habitualmente. Pesaj es una festividad muy peculiar porque las personas ortodoxas primero tienen un seder, luego una comida, otro seder, otra comida. Y este año además se juntó con Shabbat. Entonces, luego viene Shabbat y se hace algo de verdad demasiado largo. Y luego, al final de Pesaj, vuelven a tener todavía estas otras cenas y estas otras comidas. Entonces, yo les doy algunos tips que les ayudan, que se los voy a dejar por acá porque sé que a más de uno le va a ayudar. La primera regla es no llegar directamente a atacar, o sea, de repente hay una mesita puesta y agarras el pepinillo, agarras el betabel, agarras el esto. La idea es decirle a tu mente que tú la controlas a ella y no ella a ti. Entonces, el primer tip que les doy es no te puedes servir nada hasta que no esté todo servido en la mesa. Ya que esté todo servido en la mesa, agarras tu plato y observas todo lo que hay. Y te preguntas qué es aquello que se te antoja para hoy. No lo que acostumbras, lo que se te antoja es bien diferente. Y es muy importante explicarle a veces a la mente que no tienes que comerte todo aquello que acostumbras y este drama que hacemos en la mente de yo me tengo que comer el kippah de matzá, pero también el matzah bol, pero también la berenjena frita. O sea, no necesariamente. Habla contigo, escúchate, date cuenta qué es lo que quieres comer y hazte un plato de comida, uno, con la cantidad de cosas que se te antojen, pero un plato, como una persona normal o como lo harías en tu vida cotidiana. Cuando tú te terminas ese plato, lo ideal es agarrar ese platito y llevarlo a la cocina y decirle a tu mente que terminaste de comer en esa comida. Ahí vienen otras. Entonces, luego viene la sobremesa, esta famosa sobremesa que nos hace estar horas platicando con la comida y tenemos como esta maña o manía de querer estar masticando mientras platicamos, ¿no? Y aquí la clave está en no prohibirte el poderte comer un pedacito de postre. No tiene nada de malo, de hecho, un pedacito de postre no va a ser un caos, ¿sabes? O sea, no va a lograr que tú eches a perder todo tu progreso. Así es que la primera pregunta que te haces es si quieres postre, porque muchas veces damos por un hecho que si hay postre yo me lo voy a comer. Y muchas veces el cuerpo no quiere, y más cuando son tantos eventos. Entonces te preguntas, ¿quiero postre? Si la respuesta es sí, ves cuál es el que quieres y te sirves un cachito de pastel, ¿no? Hay gente que me dice, sí, claro, pero como del tamaño de una radiografía, ¿no? Esto es como un término coloquial. Y no, o sea, no tienen que hacer eso. El tamaño del pedacito es como si yo te digo, oye, Nadia, ¿me puedes servir un pedacito de ese pastel? Ese que le servirías a Nadia es el que te va a servir para ti. Y cuando te lo terminaste, tienes que poder convivir con la familia sin la necesidad de estar picando y probando de todo, porque pues hay que darle también esta denotación emocional de poder convivir con la familia sin la necesidad de comer. Y mucho menos, porque en unas horas, en algunas ocasiones, estás sentado ya en otra mesa comiendo otros platillos, volviendo a convivir de la misma manera. Yo pienso, Nadia, que la gente que se siente mal, o sea, que tienen como este malestar, que la gente lo burla mucho, ¿no? Es así como, híjole, ¿cuánto subiste, no? Y hasta hay unos memes que hablan de esto. Pero la verdad es que la gente no se la pasa bien, ¿eh? Y menos una persona que ha venido trabajando a su comedor emocional meses anteriores. Entonces, si siguen estos pequeños tips, que básicamente es no te sirves nada hasta que no esté todo, te haces un plato de comida, cuando te lo terminas lo llevas a la cocina, te preguntas si quieres postres, si la respuesta es sí, te sirves un cachito y el resto de la sobremesa platicas sin la necesidad de masticar y esperas tu próximo evento. De esa manera sucede una magia muy padre, que es que la gente puede disfrutar del increíble placer de comer y de convivir con la familia al mismo tiempo, sin la necesidad de echar a perder tu progreso. Algo que tú me dijiste en alguna ocasión y se me quedó grabado para siempre es que a veces sí nos sentamos en una mesa, nos pasamos un poquito, rompemos la dieta, etcétera, pero siempre el objetivo de regresar a un buen camino es lo que hace la diferencia a largo plazo. Creo que si me dejas añadir esto de no seguirse ya por el carril incorrecto,
después de Pesaj, porque resulta que en Pesaj rompimos, en Pesaj empezamos a portarnos un poquito mal y luego le continuamos y entonces es cuando se suman los kilos, ¿cierto? Totalmente cierto lo que dices, Nadia. Se ve que eres una buena alumna mía. A ver, la clave está en eso, pero una parte de mi consulta lo que hace es que este modo de yo me cuido, yo elijo bien lo que como y cuánto como, se vuelva parte de ti. De tal manera que puedas disfrutar lo que comes en Pesaj y luego disfrutar, regresar al camino correcto. O sea, ambas al mismo tiempo. Hay una frase que yo ocupo mucho en consulta que se llama paga tus deudas. Claro que te vas a pasar poquito, claro que vas a comer un poco de más, porque además Pesaj es largo. Además, aunque ya no sean los días de Sedarim, seguimos toda la semana cocinando ciertos platillos que solo comemos en Pesaj y así. Y además no comemos ciertas cosas y toda esta historia. Entonces yo les digo, si te pasaste un poquito, después paga tantito tus deudas. Una deuda de este tamaño es muy fácil de pagar. El problema es cuando se siguen y Pesaj se convierte en el iniciador de regresar a comer no intuitivo o comer emocional que tanto le pesaba a la persona. Y de pronto, 3 meses después, decir, eché todo a perder y ahora tengo que volver a empezar. Entonces, lo que acabas de decir es totalmente cierto. Claro. ¿Qué nos dices de también pagar nuestras deudas haciendo ejercicio, sobre todo aprovechando que son días vacacionales? Sí, totalmente. Lo que hace el ejercicio, como yo digo, es catalizar esa energía, es un catalizador. Entonces tú comes un poquito de más, pero haces ejercicio. Los días que las personas que respetan no lo pueden hacer, no importa, en el Inter se puede hacer, y si no, cuando termine la fiesta. Pero el ejercicio, además de tener múltiples beneficios para la salud, además nos ayuda a hacer este equilibrio energético que tanto ayuda también a regresar al camino correcto. Pues muchísimas gracias. Yo les comparto un tip que yo hago de manera personal, que es que cuando sé que voy a tener una cena pesadita, pues por lo menos trato de tener un desayuno y como almuerzo o comida bastante balanceado para ir tratando pues de compensar. ¿Está bien, cierto? Totalmente cierto también. Entonces hay una cosa que se llama pienso y luego como, y otra cosa que se llama como y luego pienso. Yo lo que quiero es que piensen y luego coman. Y esta es una buena, porque entonces tú ahorras un poquito para luego gastártelo. Y entonces ya no hay culpas, no hay remordimientos, hay un disfrute total. Y entonces esto de las fiestas se convierte en algo bueno, en lugar de esta tortura emocional de ver cómo le voy a hacer para comer o para no comer. Pues muchísimas gracias, Amelia. Voy a terminar esta entrevista antes de que yo la convierta en una consulta personal, que estoy tentada a hacerlo, así que voy a compartir tus datos aquí. Empecé diciendo que, híjole, tu consulta está súper llena, pero bueno, lo compartimos y a lo mejor alguien tendrá suerte de verte en las próximas semanas. Muchísimas gracias por tu tiempo. Con mucho gusto, Nadia. Gracias, hasta la próxima.